Voy a ir del tercero para atrás, hacia para atrás. Las personas casadas o unidas de hecho con otras personas. O sea, el casado que no está divorciado no se puede contraer matrimonio nuevamente, ni el que está unido en una unión declarada no puede contraer matrimonio. Dos, ascendientes y descendientes que han estado ligados por afinidad. Mi ex suegra, mi ex hijo político, hijo solo de mi esposa o hija, esos casos no se puede. Y el supuesto que yo puse en ejemplo, y que yo estoy seguro que la mayoría de ustedes, de los que están exactamente en este momento conectados, pensaron que no, pues solo le doy la razón a usted que sí, basado en ese numeral primero. El numeral primero dice los parientes consanguíneos en línea recta, es el primer supuesto. ¿Y en línea recta quiénes son? Pues si me pongo de ejemplo yo, mis parientes en línea recta son mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, línea recta ascendente. Y línea recta descendente tengo a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos y a mis tataranietos. Entonces, yo no podría contraer matrimonio para arriba ni para abajo con ellos. En la línea colateral, que no es la línea recta, sino la línea colateral, la ley solo me limita a dos, a los hermanos, o sea, yo no puedo casarme con mis hermanas, con mi hermana, y con mi media hermana. De hecho, yo tengo una media hermana, hija solo de mi padre. Entonces, tampoco con ella. Pero no habla de los demás parientes en línea colateral. O sea, no habla hasta el cuarto grado, solo dice, y en la línea colateral, eso quiere decir que yo me puedo casar con mi tía, me puedo casar con mi sobrina, me puedo casar con mi prima, me puedo casar con todos los parientes colaterales, menos con mis hermanos o medios hermanos. Ese es el fundamento. Claro, yo entiendo que a veces son cuestiones de interpretación y también sé que algún profesor de derechos civiles dice a ustedes que no, pero el artículo que aplica nada más es ese. Entonces, el cuarto grado de consanguinidad se regula cuando sale el parentesco y dice que tiene derecho hasta el cuarto grado de consanguinidad. En el tema de sucesión hereditaria, el parentesco es importante porque el grado más cercano excluye al más lejano. Por ejemplo, en una herencia, el primer grado excluye al que esté en segundo, el segundo excluye al que esté en tercero, el tercero excluye al que esté en cuarto, el quinto ya no tiene ningún derecho. Pero, entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque eso que ustedes ven en la pantalla es el derecho objetivo. Es el derecho que dice lo que tenemos nosotros que hacer. Si nos vamos un poquito más lejos y buscamos, por ejemplo, la unión de hecho, vamos a tratar de buscarla más rápido a través de esto. Si nos vamos todos a la unión de hecho, acá, dice cuándo procede a declararse. Dice la unión de hecho de un hombre y una mujer con capacidad para contraer matrimonio puede ser declarada por ellos mismos ante un alcalde de la vecindad o un notario. Entonces, la unión de hecho, ustedes saben que es una figura, seguramente lo aprendieron o no, pero es una figura que realmente no existe en todos los países. En nuestro país, por la situación de nuestra idiosincrasia, la pluralidad de culturas, etcétera, la gente del interior no acostumbra a casarse. La gente interior acostumbra solo a unirse. Pero entonces hay una gran limitante y pudiera haber hasta la falta de ejercicio de derechos de la gente que solo vive sin el matrimonio. ¿Por qué razón? Porque ustedes también saben que el matrimonio es un acto constitutivo. Si uno de ustedes contrae matrimonio hoy 27 de enero del año 2022, los derechos empiezan a contar a partir de hoy. Hijos que nacen dentro del matrimonio, hijos del padre con quien la madre esté casado, bienes que se queden dentro del matrimonio, si son bienes gananciales, mitad, si son comunidad absoluta, también mitad, o si hay separación, pues cada uno con sus bienes, si la mujer o el marido fallece y el otro tiene derecho a la pensión que da el IX, que da el Estado, todo se da a través del vínculo del matrimonio, a partir de hoy, 27 de enero. Pero la misma pareja que no se casó hoy, pero se unió hoy y vive durante 15, 20 años juntos, sucede que dentro de 20 años no hay hijos que reconocidos, hay bienes adquiridos, solo los tiene a nombre del marido, va a haber una pensión porque se va a morir. Entonces, ellos 20 años, dentro de 20 años, ahí por el año sería, ¿qué sería? 2042, en el año 2042, ellos declaran su unión de hecho. Y esa declaratoria de unión de hecho se retrotrae al día de hoy. Y entonces todos los derechos a partir del día de hoy comienzan, se retrotraen y aquellos hijos que no eran del padre, automáticamente al declarar la unión de hecho no reconocidos se convierten en hijos del padre. Aquellos bienes que se adquirieron solo a nombre de uno automáticamente se dividen en partes iguales. Y si la mujer o el marido tiene derecho a una pensión, pues lógicamente también se les dará. Entonces, esa es la idea de la unión de hecho. Y se habla con capacidad de contraer matrimonio. Entonces, ¿qué sucedería si yo, porque también dice la ley acá, en esto mismo, que se puede declarar, aquí como está,
Dice, ante un notario, y dice, vamos a ver, por aquí va a estar. Aquí, perdón. Ah, gracias, soy muy amable, le agradezco muchísimo. Les vamos a dar ingreso para seguir con esto. Les agradezco mucho que no sé por qué no escuché aquí que llamaron, pero sí tenemos bastantes. Gracias, soy muy amable. Bien, entonces yo les decía, el artículo 178 dice también puede solicitarse el reconocimiento de unión de hecho de una sola de las partes, ya sea por existir oposición o por haber muerto la otra. Es decir, una unión de hecho se declara voluntariamente por las dos personas que viven juntas ante un juez, ante un notario, ante el alcalde, pero si una de ellas se opone, puede ir ante un juez. Acá nos dicen los requisitos que debemos de cumplir. Aquí se establece que deben haber 3 años. Si yo pido la unión de hecho 2 años antes, pues. Ahora, esto es derecho objetivo. Esto que ustedes ven en la pantalla, eso que está regulado en el Código Civil es el derecho objetivo, lo que existe, la disposición que regula, que establece que cuáles son los requisitos para una unión de hecho y quién las puede reclamar y si se puede reclamar ante un juez, etcétera, etcétera. Ahora, ¿en qué consiste el derecho subjetivo? ¿En qué, a qué corresponde el derecho subjetivo? El derecho subjetivo viene a constituir una facultad que tenemos nosotros ante el incumplimiento de una disposición objetiva de exigir ese cumplimiento o de no exigirlo. Voy a poner el mismo ejemplo de la unión de hecho. Dos personas conviven hoy, se juntan hoy y dentro de 20 años, pues deciden declarar su unión de hecho y ambos declaran su unión de hecho. Porque la ley objetiva les da la facultad para hacerlo. Y se ponen de acuerdo y declaran su unión de hecho. Pero sucede que uno no quiere y la otra sí. La otra tiene el derecho subjetivo, está en su interior, de ir, si quiere, o no ir, si no quiere, a demandar ante un juez que se le declare su non de hecho. O sea, a ustedes les deben dinero, porque ustedes dieron un préstamo, y el derecho subjetivo de ustedes es reclamarlo si quieren o no quieren. Entonces, el derecho subjetivo es una facultad que se nos otorga a nosotros para reclamar, si queremos o no queremos, el cumplimiento de un derecho objetivo violado. El derecho objetivo está en la ley, el derecho subjetivo queda en nuestro interior, en decir, bueno, yo quiero, ya cumplí más de 3 años, mi conviviente no quiere declarar unión de hecho y yo puedo ir ante un juez, pero no quiero, o si quiero. Ese es un derecho subjetivo. Que es bien importante que analicemos ese tema de derecho subjetivo. Yo sé que lo aprendieron ustedes, sé que si leyeron García Maínez en primer año, tuvieron que haberlo entendido, que yo nunca entendí ese libro hasta que ya terminé la carrera, pero eso viene constituyendo entonces el derecho subjetivo. Como lo dice la Firmina, el derecho subjetivo, entonces es esa facultad que la norma le da a un individuo para poder ir a exigir el cumplimiento o la abstención que está contenida en el derecho objetivo. El individuo tiene el derecho de ir a reclamar que se le declare su unión de hecho, tiene el derecho de reclamar que se le pague, si quiere, y si no, no quiere. Yo siempre ponía el ejemplo, decía, son de broma por supuesto, que tenía un amigo cuya esposa lo engañaba. Y entonces yo le decía, mira, tu esposa te engaña. ¿Y por qué no la demandas? Pues porque no quiero. El demandar o no demandar es el derecho subjetivo de él de hacerlo o no hacerlo. Pese a que se está transgrediendo una norma, pese a que es una causal de infidelidad. No quiere, no quiere. Ustedes tienen una deuda, se la tienen que pagar, ustedes van y la cobran, derecho subjetivo. No la quieren cobrar, derecho subjetivo. A eso se refiere el derecho subjetivo. Ahora, nos interesa, por supuesto, analizar más lo que es el derecho sustantivo. La ley es el derecho objetivo y de ella emana el derecho subjetivo a reclamar cuando se viola la misma. Eso es el derecho subjetivo. No pasa lo mismo tanto en el ámbito penal, porque en el ámbito penal, normalmente recuérdense que la acción es de carácter público. Y aunque nosotros realmente no reclamemos, pues el Estado a través del Ministerio Público, pues ejerce las acciones que debe hacer. Aquí no. Si ustedes reclaman porque ustedes quieren o si no reclaman, ustedes deciden, va a ser el derecho subjetivo de ustedes. Como les decía, tal vez importante es determinar lo que es el derecho sustantivo y el derecho procesal. El derecho sustantivo viene siendo casi lo mismo, es decir, es un conjunto de normas jurídicas que regulan la forma en que nosotros debemos de comportarnos dentro de la sociedad. Es el mismo Código Civil, o sea, el derecho, el Código Procesal, el Código Civil es un derecho objetivo. El derecho procesal civil también es un derecho objetivo. Ahora, el derecho civil es un derecho sustantivo porque nos regula a nosotros el quehacer dentro de la sociedad.
cuando yo puse en la pantalla el Código Civil, las disposiciones que están ahí son derecho sustantivo. Si yo les coloco en la pantalla otro cuerpo de normas, como por ejemplo estas, vamos a ir hasta adelante para reconocerlas. El Código Procesal Civil, el Decreto Ley 107, aquí nos vamos a encontrar con normas de carácter procesal. Entonces, el Código Civil regula normas sustantivas y el Código Procesal Civil recoge normas adjetivas. Unas son sustantivas y estas o objetivas y las otras son procesales o adjetivas. Entonces, ya tenemos más o menos la idea de lo que es cada uno de estos derechos. Bueno, vamos a tratar de concluir con lo que es el derecho procesal, pero el derecho sustantivo está entonces en ese conjunto de normas que recortan el comportamiento. Ahora, el derecho procesal es una cuestión que lo que nos dice su nombre procesal es que nos da el procedimiento. Normalmente lo que hace el Código Procesal Civil y Mercantil es que a nosotros nos dice cómo hay que desarrollar la actividad ante un juez. Aquellas personas vivieron juntas durante más de 3 años, una no quiere declarar un derecho, el otro sí, ese otro llega con ustedes y ustedes se van a su Código Procesal Civil para determinar cómo ante un órgano jurisdiccional ustedes van a resolver el conflicto. El código les va a decir cómo se hace, ante quién se hace, cuáles son los mecanismos y por supuesto también le da las disposiciones para la defensa. Yo decía, y esto es importante para ustedes trasladarles desde antemano alguna de mis puntos de vista muy particulares en el tema de esto. Vamos a ver, voy a regresar al tema de la unión de hecho, porque ahorita fue el tema que tocamos y como he dicho en otras oportunidades, como lo dije en la clase anterior, el día que ustedes quieran me traigan cualquier tema, es más, voy a iniciar preguntando a ustedes, ¿tienen algún caso particular? Ustedes me cuentan uno y puede ser que ese caso lo podamos poner como ejemplo para explicar el tema que yo quiera explicar. Hoy por hoy estamos hablando de derecho sustantivo y derecho procesal. ¿Qué dice el derecho sustantivo? La unión de hecho es la unión de dos personas, hombre y mujer, que se unen con el ánimo y con las mismas finalidades del matrimonio por un mínimo de 3 años. Ellos, después de haber cumplido 3 años de convivencia, pueden ir ante un alcalde, pueden ir ante un notario y declarar su unión de hecho, que va a tener efectos hacia atrás, hacia el día en que empezó su unión de hecho. Importantísima esa figura para mí. Ok, eso dice la ley, derecho sustantivo. Pasaron 3 años, la conviviente le dice a su conviviente, mira, mi hijo, ¿por qué no declaramos la unión de hecho? Fíjate que quiero resolverla, tenemos a un hijo que no ha estado reconocido, que sea reconocido por la ley como tu hijo, ya tenemos un bien ahí para que sepa que son gananciales. Y el marido le dice, no. Entonces, esa señora va a recurrir con ustedes y les va a exponer en su caso, les va a decir que vivió con el señor, que no quiere declarar su unión de hecho, que hay una casa de por medio, que a ella le corresponde el 50%, que además hay un hijo que nació y que él no lo quiso reconocer, y les va a preguntar a ustedes. Entonces, el primer camino, mis amigas y amigos, es tratar de resolver el conflicto, porque aquí hay un conflicto, hay una litis, a través de lo que es la autocomposición. Es decir, tratar de buscar una solución amigable, buscar una solución extrajudicial. Ustedes, yo se los traslado a ustedes. Claro, mi clase es no para resolver esos problemas, ni les voy a explicar cuáles son técnicas o tácticas de mediación o de conciliación. Eso no me corresponde a mí. A mí me corresponde explicarles cómo van a ir a pelear a los tribunales, pero lo que quiero explicar hoy es que ustedes tienen la alternativa de no tener que ir a pelear a los tribunales, sino buscar una solución pacífica al problema. Llamaría yo al conviviente, le explicaría las razones y de repente lo convenzo y entonces levantamos el acta notarial declaratoria de unión de hecho y simple y sencillamente la firma, la escribimos en el RENAP y se terminó el conflicto. Así deberían de solucionarse todos los problemas. Ese accidente en la Avenida de las Américas, de repente llega un abogado ahí, platica con el causante del accidente, el causante le dice, mire, yo tuve la responsabilidad, me pasé la calle, no pude ver, yo me comprometo a pagar y hagan un documento, yo voy a pagar dentro de 2 meses. Y entonces se resuelve el conflicto. Ahora, cuando no existe esa autocomposición, es cuando tenemos que recurrir a la heterocomposición, cuando es un tercero el que va a decidir. En la época antigua, pues los que decidían eran el sabio del pueblo, decidía el padre de familia o la madre en el matriarcado, o el más anciano. Bueno, eran los mecanismos de solución a través de un tercero, pero eso no era jurisdicción, porque la jurisdicción aparece cuando aparece el organismo judicial. El organismo judicial viene a constituir el órgano que monopoliza el sistema de justicia.
Si ustedes leen la Constitución Política de la República y leen también la ley del organismo judicial, establecerá que dice que la facultad de juzgar, oiga, de juzgar y de ejecutar lo juzgado le corresponde con exclusividad a la Corte Suprema de Justicia y a los demás tribunales. Entonces, ahí vamos a encontrar que la justicia se monopoliza. Entonces, encontramos nosotros el Código Procesal Civil ante la violación de aquel, que sabiendo que hay una unión de hecho, que vivieron juntos por 3 años, que no es limitante, pero no quiere declaración de hecho, a nosotros se nos obliga a tener que ir ante un órgano jurisdiccional para que sea el juez el que declare la unión de hecho, tal y como lo leí en el artículo que explicamos hace unos minutos y lo puse en las pantallas. Para eso aparece, y por eso es importante, este derecho procesal. Nosotros vamos a hablar de procesal civil, pero ustedes ya conocieron el procesal penal, que lógicamente tiene la misma definición. Al final de cuentas, el procesal penal lo que contiene son un conjunto de normas y principios que regulan la actividad jurisdiccional en los tribunales penales. Aquí va a ser una situación similar que regula la actividad jurisdiccional en los tribunales civiles. Entonces, cuando no existe esa solución pacífica al conflicto, es cuando les digo que se nos autoriza a nosotros como ciudadanos en el ejercicio de nuestro derecho subjetivo de ir ante un órgano jurisdiccional a reclamar justicia. La señora va a ir con ustedes, tiene el derecho subjetivo, quiere demandar y ustedes van a utilizar el mecanismo que regula el Código Procesal Civil para promover la acción que corresponda. Bueno, voy a decir cuál es. Eso lo aprender ustedes en el transcurso de toda esta explicación. Y eso, lógicamente, lo va a hacer, ese derecho subjetivo en el ámbito judicial se materializa a través de lo que es la demanda y se denomina, en cierta forma, acción. El derecho de acción es un derecho subjetivo que tiene usted de ir a un órgano jurisdiccional a reclamar justicia. Entonces, cuando ustedes creen que se les ha violado un derecho, como el caso de la señora que no quieren que se declare la unión de hecho, pese a que cumplió todos los requisitos para hacerla, entonces ella va a recurrir ante un órgano jurisdiccional a reclamar justicia. El juez, por supuesto, el juez va a recibir la demanda, no le va a dar la razón de inmediato, él va a escuchar en la demanda, vamos a exponer las razones, los motivos, vamos a ofrecer nuestra prueba y cuando el juez ya tiene la demanda y reúne todos los requisitos, se la va a trasladar al demandado para que se defienda en un tiempo, eso lo vamos a explicar acá. Y cuando ya el demandado toma una actitud, entonces el juez comienza a recibir prueba y el juez va a darle la razón al actor o a la actora en este caso, si la actora logra demostrarle lo que hemos afirmado en la demanda. Si no logramos demostrarle, entonces el juez va a declarar sin lugar la demanda, ¿verdad? Ese va a ser el camino. Entonces, pero todos esos aspectos de quién debe probar, etcétera, etcétera, es lo que aparece en el derecho procesal. Esos mecanismos por los cuales, inclusive, como lo vemos ya en la filmina, el sujeto pasivo, o sea, el demandado, también puede defenderse. El demandado podría defenderse de una u otra manera, por ejemplo, alegando alguna circunstancia impeditiva, diciendo, mire, nosotros vivimos no 3 años consecutivos, nosotros vivimos un año en tal fecha y luego vivimos otro año en tal fecha, y, no sé, es decir, estoy poniendo un supuesto lo que hay, pero también el Código Procesal le da a usted los mecanismos de defensa de su cliente. Ustedes van a ser abogados del actor, como pueden ser abogados del demandado. Y como van a tener que utilizar el derecho procesal y el Código Procesal para establecer el derecho de acción del actor, como para establecer el derecho de excepción del demandado. Porque aquí van a ver ustedes en el futuro algo. El actor acciona y el demandado excepciona. Contra la acción hay una respuesta que se llama excepción, pero eso lo vamos a explicar nosotros, insisto, oportunamente. El juez, por supuesto, que no es juez solo porque es juez. Miren, el juez es una institución poderosa. Así lo vamos a explicar cuando hablemos de la jurisdicción. El proceso le da al juez las facultades de conocer del proceso, si es juez competente, le da las facultades de exigir a las partes que se comparezcan ante él, le da la facultad de decretar medidas coercitivas. Ustedes han visto una vez un lanzamiento, alguien lo ha sacado de su casa, es una decisión del juez, le han embargado su salario, es una actitud coercitiva del juez, le han limitado su salida del país por una actividad o un poder de coerción del juez. Tiene poderes coercitivos. Además de eso, el juez puede decidir y cuando decide, su sentencia es fuerte, está bien fortalecida con la cosa juzgada, que explicaré, insisto, en su oportunidad. Inclusive, cuando no se cumple lo que el juez ordena, puede hacerlo cumplir forzosamente a través de esa facultad de ejecución. Pero de esos poderes yo voy a hablar cuando estemos hablando un poco de la jurisdicción, que es un tema que nos corresponderá en un par de días, en un par de clases.
Entonces, esa serie de actos, amigas y amigos, que hemos estado explicando de la demanda, la defensa del demandado, las actividades del juez, que corresponden a actividades del juez y de las partes, es lo que nosotros vamos a conocer como el proceso. El proceso viene a constituir el instrumento o el mecanismo que nos da a nosotros el derecho procesal y el código procesal para llevar a cabo una acción y obtener un resultado que al final de cuentas es la solución de un conflicto. Entonces, nosotros vamos a hablar de procesos. En su oportunidad voy a explicar que hay distintas clases de procesos. Hoy tal vez me adelanto a uno que es bien importante, una clasificación de los procesos que dio Carnelotti hace muchos años, que utilizó Eduardo Couture también en el Código de Uruguay y que también tiene aplicación en nuestro código, que dice que los procesos atendiendo a su función o a su finalidad se dividen en procesos cautelares, de conocimiento y de ejecución. Esta definición de cautelares, de conocimiento y de ejecución me van a servir para explicar en un momento la estructura de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, en términos entonces generales, el derecho procesal civil y mercantil viene a constituir, el derecho procesal, mejor dicho, viene a constituir un conjunto de principios y de normas legales que regulan esa función jurisdiccional del Estado. En ese derecho procesal se establecen los procedimientos que se deben de emplear para obtener la actuación del derecho positivo en los casos ya concretos. El derecho objetivo o sustantivo es general, pero ya en el derecho procesal se aplica a casos muy particulares y casos muy concretos, como la señora que está pidiendo que se le declare su unión de hecho. Nosotros contamos, si ustedes tienen seguramente en sus manos un decreto ley 107 que data del año 1965. O sea que estamos hablando del 65, estamos hablando de 57 años de edad. Es un código que surge en un gobierno de facto. En esa época, en 1962-63, hay un golpe de Estado que dirige un coronel de nombre Carlos Enrique Peralta Azurdia, y el coronel, en su calidad de presidente de facto, pues tenía en él encomendado pues tanto la responsabilidad legislativa, o sea, no había Congreso, estaba disuelto, y él legislaba con sus decretos, que se convertían en leyes, y por supuesto tenía también la facultad ejecutiva, normal. Entonces, este presidente, en 1962, crea una comisión para que revise la normativa del derecho procesal, que en ese tiempo era la ley, el decreto ley 209, que era la ley de enjuiciamiento civil y mercantil, y la sustituía por una nueva normativa y crea una comisión formada por el doctor Mario Aguirre Godoy y el licenciado Carlos Enrique Peralta Méndez. Ellos comenzaron a analizar el Código Procesal Civil y Mercantil. A su vez, también encomendó la creación de un nuevo Código Civil, se lo encomendó al jurista guatemalteco don Federico Ojeda Salazar. Ellos desarrollaron su trabajo por separado y al terminar se pues trasladaron los proyectos para que fueran revisados el de uno por el otro y viceversa. Y de ahí surge la aprobación y la firma del presidente el decreto ley 106, que es el Código Civil, y el decreto ley 107, que es el Código Procesal Civil y Mercantil. De la lectura de las memorias del Código Procesal Civil de los miembros de la comisión, yo pude concluir que ellos, lógicamente, no descubrieron agua azucarada, ellos no comenzaron a inventar un procedimiento. Ellos lo que hicieron fue, utilizando el derecho comparado, trajeron normas del Código francés, del Código Español procesal, del Código de Chihuahua, México, del Distrito Federal, del Código de Costa Rica e inclusive del Código Guatemalteco Laboral, del Código de Trabajo, que es un código anterior a este. Ahí hay un proceso oral que vamos a explicar el semestre anterior, cuyas normas son similares a las del Código de Trabajo nuestro. O sea, ahí eso fue lo que hizo. Entonces, ellos utilizaron esas estructuras, esos códigos para ir formando un procedimiento en nuestro país que se integró a través de ese Código Procesal Civil y Mercantil. Quiero contarles a ustedes, seguramente eso no lo van a estar viendo, pero hoy quiero que se les quede. Hace 2 días pregunté cuáles eran los libros del Código Civil y es una pregunta que muchos hacen en el privado, pero no pregunta cuáles son los del procesal, pero pueden preguntarlo y hoy espero que a ustedes se les quede con la breve explicación que voy a dar cómo está estructurado ese nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Primero, pues tiene 635 artículos y 3 disposiciones finales, por ende son 638 artículos que están involucrados en 6 libros. El Código Civil tiene 5. Le voy a recordar el Código Civil.
1, personas y familia. 2, de los bienes, la propiedad y demás derechos reales. 3, de la sucesión hereditaria. 4, del registro de la propiedad. Y 5, de las obligaciones. Este se divide en 2, obligaciones en general y contratos en particular. Esos son los 5 libros del Código Civil. Y yo me lo sé desde que estudié en mi privado. Ahí se me tuvieron que quedar obligadamente. El procesal civil cuenta con 6. Yo voy a tratar de explicarlos. Y están muchos basados en esa clasificación de Carneluti finalista, que yo les decía que los procesos son cautelares de conocimiento y de ejecución. En su oportunidad yo voy a explicar esto, por supuesto, ya más detalladamente. Como insisto, hoy solo quiero que ustedes le den una mirada a su Código Procesal Civil y Mercantil. El primer libro del Código Procesal Civil y Mercantil se denomina Disposiciones Generales. Como su nombre lo indica, es un libro que lo que contiene son aspectos muy generales del proceso. Aquí estamos en el Código Procesal Civil y aquí estamos con el libro primero. Si ustedes leen cómo se denomina el libro primero, se denomina Disposiciones Generales, como lo he mencionado. Y esas disposiciones generales son aspectos muy generales del proceso. Por ejemplo, aquí van a encontrar ustedes temas de jurisdicción y competencia, como aparece en el primer capítulo. Aquí ustedes van a saber cuáles son las facultades del juez, van a saber ustedes cuáles son las reglas de competencia. Cuando yo hable de jurisdicción y competencia, les voy a decir que el juez tiene facultad de administrar justicia, pero está limitada y esa limitación se llama competencia. Y aquí ustedes van a encontrar todas las reglas de competencia. Aquí a partir del artículo 7 encuentran reglas de competencia hasta este artículo 30. ¿Verdad? Entonces, aquí van a encontrar esos aspectos. Aquí, en esas partes generales, vamos a hablar de los auxiliares del juez. Aquí se habla del secretario, de los notificadores, de los depositarios, de los notarios, que también son auxiliares del juez en ciertos momentos, de los interventores. Y encontramos también quiénes son las partes, quiénes facultad, para quiénes son partes, cuál es el requisito para ser parte dentro del proceso, quién es un personero o representante de las partes. Son aspectos muy generales que aparecen acá. Esto igual es el ejercicio de la acción, de lo que estamos hablando, cuándo se ejercita, cómo se ejercita, y nos involucra a algunos actos procesales. Aquí nos explica cómo se redacta un primer escrito, también nos explica cómo se realizan las notificaciones como actos de conocimiento, y en términos generales, este es el libro primero, que yo insisto, vamos a estar explicando oportunamente. Luego nos vamos a ir a un libro segundo. Perdón. Este libro segundo se denomina procesos de conocimiento. Está atendiendo, perdón, a esa teoría finalista. Esos procesos de conocimiento, voy a tratar de explicarlo. Cuando yo les decía que la ley de orden judicial y la Constitución dice que la facultad de juzgar y de ejecutar le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, los procesos para juzgar son estos, los procesos de conocimiento. O sea, ¿por qué se llaman procesos de conocimiento? Porque el juez, para hacer un verdadero juicio y tomar una decisión, tiene que conocer. El hecho de tránsito que sucedió en la Avenida de las Américas, se le presentan a la demanda al juez y el actor va a decir, mire, yo iba a cierta velocidad y el otro se salió en la calle, me colisionó y me destruyó el big windshield, el capó y ta. Pero nosotros tenemos que explicárselo al juez y demostrárselo al juez. En la unión de hecho, la persona va a venir y decir, mire, yo viví 3 años con él, no quiere que declare la unión de hecho, tengo que hacer una demanda y decirle al juez, mire, señor juez, los señores vivieron más de 3 años juntos, con las mismas funciones del matrimonio, la parte demandada se niega sin ninguna razón a declarar su unión de hecho y venimos a que se declare unión de hecho con efectos de a partir de tal fecha. Y si ya terminó, con conclusión en tal fecha. Ese periodo que es importante, porque como les digo, se retrotrae ahí para adquirir derechos y algunas obligaciones. Entonces, al juez se lo presentamos y tenemos que demostrarle, el juez conoce y al final, si lo convencemos con las pruebas, él va a declarar la unión de hecho o va a declarar el pago de daños y perjuicios. Entonces, esos juicios se llaman de conocimiento porque el juez llega a conocer y atendiendo a esos hechos de prueba, el juez va a decidir. Esos juicios de conocimiento, como yo lo expliqué en la clase anterior, normalmente eran 2. El Código Procesal o la Ley de Enjuiciamiento Civil anterior hablaba de un juicio ordinario y hablaba de un juicio sumario. Otras legislaciones hablan de un juicio ordinario y un juicio sumarísimo. ¿Cuál es el juicio ordinario? Su nombre lo indica, es el juicio común, es el de aplicación general. Para cualquier controversia donde el juez tenga que hacer un juicio y declarar un derecho controvertido, entonces el juez utiliza el juicio ordinario.
pero para cosas muy especiales y muy particulares, bien señaladas por la ley, puede tomar un juicio especial en el caso del sumario. Con el código nuestro de 1965 aparece un proceso nuevo, que se denomina juicio oral. ¿Por qué razón? Porque los autores del código querían ya introducir la oralidad dentro del proceso. Entonces nosotros tenemos, además de un juicio ordinario, un juicio oral para cosas muy particulares y un juicio sumario para cosas muy particulares. Pero además, el código regulaba un cuarto proceso que no era y se salía del ámbito jurisdiccional. Ese cuarto proceso es el proceso arbitral. Entonces, si nosotros nos vamos a ese libro segundo, pero lo vamos a visualizar y como les digo, mejor se los enseño a ustedes porque yo sé que ustedes ya no lo van a ir a ver, pero espero que lo hagan. Nos vamos a ese libro segundo que tal y como yo decía se denomina juicio ordinario, perdón, se denomina procesos de conocimiento. Así se denomina el proceso. Y aquí vamos a encontrar el trámite de esos 4 procesos que acabo de explicar. En el caso del arbitraje, solo 2 normas porque se deroga casi todas y se crea una ley especial que también vamos a ver oportunamente el semestre entrante. Entonces, encontramos el primer juicio, que es el juicio ordinario, que es el tipo de todos los procesos, y aquí van a encontrar ustedes todos los procesos de juicio ordinario. Yo hablaba de pruebas anticipadas, van a hablar del emplazamiento, las defensas del demandado, los medios de prueba, y vamos a llegar hasta el ámbito de la sentencia. Todo esto en el juicio ordinario. Ese es el proceso tipo. Aquí le aparece a ustedes cómo se tramita un juicio general. Y esto es importante porque lo que aquí aparece en este juicio ordinario se aplica por analogía ya al segundo proceso de conocimiento que vamos a ver acá, a partir de este, título segundo, 199, el juicio oral. Entonces, el semestre entrante que yo hable de juicio oral, yo ya no les voy a explicar a ustedes la demanda, ni actitudes del demandado, ni excepciones, ni prueba, porque eso ya lo aprendimos hoy en este juicio ordinario de este semestre. Acá solo voy a explicar cómo se tramita el juicio oral, algunas vicisitudes del juicio oral, etcétera, etcétera. Se aplica para distintas cosas. Por ejemplo, aquí está la materia específica sobre los cuales se tramitan los juicios orales. Por ejemplo, se habla de juicios de menor cuantía, juicios de ínfima cuantía, asuntos de jactancia, habla de los alimentos, la fijación de presión alimenticia, la división de bienes comunes o de la copropiedad. Entonces, esto es lo que vamos a aplicar nosotros. Insisto, aquí también nos dice cómo se tramita el juicio oral, pero ya no nos habla de aspectos que regula el juicio ordinario porque esos se explican por analogía a este procedimiento. Luego seguimos al tercer proceso. Después de que nos habla de cada clase de proceso, llegamos a un tercer proceso de conocimiento que es el proceso sumario, juicio sumario. También un juicio especial que tiene una materia muy específica que aparece en el 229. Juicios como responsabilidad civil de funcionarios o empleados públicos, juicios como la desocupación o asuntos de arrendamiento, tema de interdictos, que oportunamente les voy a decir qué consisten estos, o entrega de bienes muebles o rescisión de contratos, se tramitan en esta vía. Es un proceso especial, similar al ordinario, pero con plazos más cortos. También voy a explicar cómo se tramitan el semestre entrante, cada uno de ellos y cuáles son las vicisitudes de todos ellos. Y un cuarto proceso de conocimiento, que era el que les decía yo, que se excluye del ámbito del conocimiento del proceso, que es el proceso arbitral, que ese proceso arbitral no lo conocen los jueces, sino lo conocen personas particulares árbitros, que atendiendo a necesidades de una institución de derecho mercantil de Naciones Unidas, se crea una ley específica y entonces se derogan todos los artículos de acá, ustedes los hubieran derogados. Sin embargo, es interesante, por alguna circunstancia está vigente el artículo 279, el 279 aparece vigente acá, y hay vigente este artículo que está aquí también, el 290. Si ustedes me preguntan las razones por las cuales están vigentes solo 2 artículos de ese procedimiento, o sea, la ley, hay una ley específica de esto, pero ¿por qué quedaron vigentes estos? Yo diría que fue un error a la hora de redactar la ley que derogaba esto y que no incluyeron esos artículos para derogarlos, pero como no los incluyeron, esos artículos están vigentes. Yo no les encuentro mayor relevancia ni mayor aplicación, pero ahí están. Pero bien, el libro tercero, vamos a pasar al libro tercero ahora, conforme a la explicación que hemos estado dando, mis estimados amigos y amigas. Es un libro que se denomina, siempre atendiendo a la función finalista, procesos de ejecución. En los cuyos los procesos de conocimiento eran para juzgar, como dije. Pero ¿qué es lo que hace el juez además de juzgar? Pues también ejecuta. El juez también ejecuta. O sea, el juez no solo juzga, el juez ejecuta. ¿Y qué significa ejecutar? Hacer cumplir obligadamente derechos ya establecidos. ¿Qué pasa si un juez dicta una sentencia en un juicio de conocimiento y declara, por ejemplo, que en el caso del accidente de tránsito tiene que pagarle 10,000 quetzales al actor?
Ahí está juzgando, porque decidió que efectivamente hubo una responsabilidad y tiene que pagar 10,000. Pero ¿qué pasa si el otro no cumple con la sentencia y decide no pagar? Entonces el juez lo ejecuta. Y ejecutar significa lo hace cumplir forzosamente con esa obligación determinada. Entonces, aquí vamos a encontrar en ese libro tercero los procesos de ejecución que sirven para hacer cumplir ya derechos ya establecidos. En el ejemplo que yo di, reitero, hace unos minutos ahí del tema de del tema del accidente del vehículo, imagínense, vamos a poner dos supuestos. Uno, que llegó un buen abogado, convenció al culpable y lo hizo firmar un documento en escritura pública donde se comprometió a pagar el 31 de enero. Entonces, el problema y el conflicto del daño del accidente ya no es el conflicto, ahora el conflicto es de que pague. Pero el notario, abogado y notario que hizo ese documento, resguardó a su cliente e hizo un documento que constituye título ejecutivo. Entonces, si el 1 de febrero no ha pagado, ya no planteamos un juicio de conocimiento, planteamos un juicio de ejecución, porque el derecho ya está establecido en un documento legal. ¿Qué hubiera sucedido si no paga? Nosotros seguimos un juicio ordinario y logramos una sentencia donde el juez ordena pagar. Igual, si no paga, ya tenemos un documento con el cual lo vamos a ejecutar. Entonces, aparece en este libro tercero los procesos de ejecución. Acá les decía yo en la clase anterior, hay dos clases de ejecución: ejecución singular y ejecución colectiva. La ejecución singular tiene son más variantes, pero yo voy a decir las más importantes. Variantes de ejecución. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del documento que se redacte. No es lo mismo una letra de cambio o una escritura pública. Dependiendo de la obligación que contiene el documento, no es lo mismo una obligación de pagar dinero a una obligación de entregar un carro o a una obligación de hacer una obra de arte, no es lo mismo. Y dependiendo de esas circunstancias, nuestra ejecución puede ser una ejecución vía de apremio, que es la primera ejecución, normalmente es el prototipo de las ejecuciones, o puede ser una ejecución denominada juicio ejecutivo, que está acá, regulada en el segundo título, o puede ser una ejecución denominada ejecución especial. Una ejecución especial de dar, hacer, correctamente o no hacer, o por último puede ser una ejecución de sentencia. Puede ser ejecución de sentencias nacionales o extranjeras. Entonces, en el libro tercero están las ejecuciones singulares, pero también las ejecuciones colectivas, que tienen como característica que el deudor tiene más de dos acreedurías, dos deudas, dos títulos, y no tiene bienes para pagar, no tiene bienes. Entonces, se va a una ejecución colectiva, que está aquí este título quinto, y aquí vamos a encontrar tres clases de ejecución. Un concurso voluntario de acreedores, oportunamente vamos a explicar eso el semestre entrante. Vamos a encontrar un concurso necesario de acreedores, que es la segunda ejecución colectiva. Y por último vamos a encontrar la quiebra, que es la tercera y última ejecución colectiva. Y con eso termina nuestro libro tercero. Ya el libro cuarto del Código Procesal tiene un nombre, un título muy particular. Se denominan procesos especiales. ¿Pero por qué se denominan procesos especiales? Porque aquí lo que vamos a ver son procesos que no tienen contienda, no tienen litis, no hay partes. Es decir, son procesos voluntarios que hay que llevar a cabo porque es necesaria la decisión de un juez. Miren, los juicios de conocimiento del libro segundo son contenciosos. Aquí hay por lo menos dos partes: un actor y un demandado. En un juicio ordinario, en un juicio oral, en un juicio sumario, en un juicio arbitral, un actor y un demandado, o varios actores o varios demandados, pero hay dos partes. En los juicios de ejecución del libro tercero hay un acreedor, un acreedor y un deudor, o sea, alguien que exige el cumplimiento de una obligación ya establecida, pero el acreedor aquí en el proceso se denomina ejecutante, es un juicio ejecutivo ejecutante, y el demandado o el deudor se llama ejecutado. Dos partes: ejecutante, ejecutado. En este libro cuarto no hay partes, porque no hay litis, porque no hay controversia. Entonces, como no hay partes, ni hay litis, ni hay controversia, entonces aquí los asuntos son más, como decía yo, típicamente voluntarios. Aquí, en este libro cuarto, procesos especiales, vamos a dividirlo en dos. Uno es la jurisdicción voluntaria. En esta jurisdicción voluntaria vamos a encontrar cosas que se hacen sin contienda. Por ejemplo, vamos aquí a un ejemplo: la declaratoria de incapacidad. ¿Quieren declarar a ustedes incapaz a un mayor de edad por problemas de enfermedad, de alcoholismo, de drogadicción? Ahí les dice cómo se tramita esa declaratoria de incapacidad, donde no hay litis, donde no hay contienda, donde simplemente se da en forma voluntaria y pues tiene que declarar la incapacidad. Y así podemos dar varios ejemplos. La ausencia y muerte presunta es otro ejemplo, y tal vez uno importante para ustedes o que les interesa es el divorcio y la separación.
el divorcio y la separación por mutuo consentimiento, por acuerdo. Como no es un proceso contencioso, aquí está el trámite para plantear un divorcio por mutuo consentimiento. Aquí no se alega ninguna causal, simplemente las partes, después de haber transcurrido un año como mínimo, pueden voluntariamente, cumpliendo ciertos requisitos, planteando un proyecto, pedirle al juez su divorcio o separación. Y la segunda parte de este libro es lo que corresponde al proceso sucesorio. ¿Se recuerdan ustedes que este es el libro tercero del Código Civil, que da la sucesión hereditaria? Pues en este libro, aquí se regula el tema de los procesos de sucesión. Aquí usted va a encontrar la sucesión testamentaria, vamos a ponerla por acá, aquí está la sucesión testamentaria, y van a encontrar también la sucesión intestada, es decir, que es cuando no hay testamento, que está acá. Y con eso termina el libro cuarto, procesos especiales, o sea, procesos no contenciosos. El libro quinto es un proceso que tiene un nombre que da por sí mismo la explicación. Dice alternativas comunes a todos los procesos. Quiere decir que en este libro hay alternativas que podemos aplicar a procesos de conocimiento, podemos aplicar a procesos de ejecución y podemos aplicar a procesos especiales. Aquí ustedes van a encontrar cosas interesantes y fundamentalmente, tal vez la más importante, las providencias cautelares. ¿Se recuerdan que dije yo que Carneluti había hecho una división de procesos en procesos cautelares de conocimiento y de ejecución? Bueno, los de conocimiento son los del libro segundo, los de ejecución del libro tercero y los cautelares están en este libro quinto. Aquí ustedes van a encontrar aspectos como el arraigo, el embargo, la intervención, el secuestro como medidas cautelares. Van a encontrar la figura de la intervención de terceros, que son personas que no son parte, pero quiere el resultado de la sentencia en cierta forma va a afectar algo y que les interesa participar dentro del proceso. Van a encontrar ustedes mecanismos para evitar procesos como la consignación. Aquí van a encontrar ustedes lo que son las costas procesales. Este es el último punto del programa del otro año, del otro semestre, perdón. En el último punto yo les voy a explicar a ustedes cómo ustedes pueden liquidar sus honorarios profesionales y las costas. Y por supuesto, en el juicio ordinario vamos a hablar un poco de la sentencia, pero acá vamos a hablar en algún momento de las formas excepcionales, no normales, sino anormales de dar fin al juicio, que son normalmente, son varias, pero estas son las más importantes reguladas en este libro. El desistimiento y la caducidad. Veamos si lo que estoy diciendo es cierto. Nos vamos nuevamente a nuestro libro. Buscamos ahora ese libro quinto, que aparece a partir del artículo 516. Se denomina alternativas comunes a todos los procesos. Empieza con las providencias cautelares, habla de seguridad de personas, les decía yo que se aborda el arraigo, aquí está el arraigo, habla también de la anotación de demanda, está por acá, el embargo está por acá, el secuestro, la intervención, la providencia de urgencia y algunas medidas cautelares. Luego nos habla de la acumulación de procesos, también voy a explicar eso, que es cuando hay dos procesos idénticos, identidad de personas, no es posible dictar dos fallos que sean contradictorios, hay necesidad de acumular procesos en algún momento, la intervención de los terceros, que era lo que decía en unos momentos, el tema de inventarios o avalúos, las costas, que era lo que decía también en su momento, y las formas anormales, el desistimiento y la caducidad de instancia. Eso lo vamos a encontrar en este libro llamado Alternativas Comunes a Todos los Procesos. Y por último, en relación al código, nos encontramos con el último libro, el libro sexto. El libro sexto se denomina medios de impugnación. No se llama recursos, se llaman medios de impugnación porque los medios de impugnación doctrinariamente se dividen en dos, los que son recursos y los que son remedios. Entonces nosotros vamos a encontrar recursos y remedios. ¿Cuál es la diferencia? Lo voy a explicar en su oportunidad, pero el recurso es un medio de impugnación que conoce un tribunal superior. O sea, un juez dicta una resolución, no estamos de acuerdo, planteamos un recurso para que lo conozca el superior. Y los remedios los planteamos ante el mismo juez para que él corrija el error en que creemos que se ha incurrido. Entonces, aquí le digo yo que se habla de varios medios de impugnación, pero visualicemos lo mejor en nuestra pantalla. Nos vamos a nuestra pantalla, vemos medios de impugnación en el libro sexto y encontramos, por ejemplo, los primeros dos remedios procesales, la aclaración y la ampliación, luego otros dos remedios procesales, la revocatoria y la reposición, están casi primos hermanos en su trámite, luego viene el primer recurso procesal, que es la apelación, aquí nos dice cuándo se plantea, contra qué se plantea, etcétera, etcétera, luego viene otro remedio procesal que se denomina nulidad, que dicho sea de paso es el medio de impugnación que más problemas nos trae en el trámite de un proceso porque es el medio de impugnación que retrasa casi todos los procesos. Y por último está el medio de impugnación tal vez más técnico, de hecho es extraordinario, que se llama casación. Y con eso termina nuestro Código Procesal Civil en la explicación que yo pues pretendido
darles. Yo me voy quedando por acá, solo con la intención de que ustedes me digan si tienen alguna duda, alguna inquietud. Yo sé que hablo un poquito rápido, también tenía la intención, como les decía, de darles a ustedes la posibilidad de grabar esto y trasladárselos más tardecito, pero por el momento esto, por alguna circunstancia, no lo he podido grabar. Y si por algo no puedo grabar y darles la grabación de hoy, de repente les voy a compartir, aunque sea una grabación del año pasado, para que ustedes la tengan, si es factible hacer eso. Pero mientras tanto me gustaría más que la grabación del día quede con ustedes. Entonces, hoy quedan los micrófonos en sus manos. Ustedes me dicen si tienen alguna duda, por favor. Licenciado, entonces sí puedo casarme con mi prima. Perdón. Entonces sí se puede casar uno con la prima. Por supuesto. Solo no se puede casar con su hermana ni su media hermana. No se puede casar con su mamá, su abuelita, bisabuela y tatarabuela, y no se puede casar con su hija, su nieta o su bisnieta. Gracias. Ahora, yo sí no me puedo casar con mi prima. ¿Por qué cree usted que yo no? ¿Por qué cree usted que yo no? No, solo era una expresión, tampoco quiero hacerlo. No, pero ¿usted por qué cree que yo no me puedo casar con mi prima? Aquí me dice porque no tengo, no, porque ya estoy casado, exactamente, porque yo estoy casado. Por eso no me puedo casar con mi prima. Tampoco tengo ganas, no se preocupe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay? Licenciado, buenas tardes. Solo con una pregunta. En el libro tercero, en el título quinto, en ejecución colectiva, no sé si escuché bien, pero termina con el capítulo tercero de la quiebra. Pero yo tengo aquí un capítulo cuarto de rehabilitación. Claro, la rehabilitación de la quiebra. Al quebrado se le puede rehabilitar, pero las ejecuciones son 3: concurso voluntario, concurso necesario y quiebra. El quebrado, que es lo más grave que hay, se le puede rehabilitar. Eso es lo que regula ese capítulo. Ok, es continuación de la quiebra porque se está rehabilitando. Ok. Muchas gracias, licenciado. Gracias. A usted por su pregunta. Bueno, entonces nos vemos el próximo martes. Yo sé que algunos han tenido algún problema con la página de Facebook. Voy a volver a subir el link porque no sé qué es lo que pasa. Pareciera que solo permite unos cuantos por cada momento, pero poco a poco he ido subiendo. Yo creo que si alguno de ustedes puede compartírselo a los compañeros, creo que ahorita ya le puse un dispositivo para que se pueda compartir. Háganme el favor de hacerlo. Igualmente, si tengo necesidad de cambiar el enlace de Meet porque otro me permita grabarlo, también estén al tanto, se los comunicaré de la manera en que se pueda hacerlo más fácil. Así que les deseo una feliz tarde y nos vemos hasta el próximo martes. Y feliz día de la autonomía universitaria, que es el día lunes. Te me cuidan, nos vemos. Gracias. Gracias, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes.